¿Cuál sería el mejor modo de estudiar la Biblia, de poder entenderla? Y es que métodos seguramente son los que hay por internet, pero ¿cuál de ellos es el indicado? El día de hoy estaremos viendo cómo la misma palabra de Dios nos va dando pautas para poder estudiar la Biblia de la manera más eficaz. Y el espíritu de profecía nos lo va ampliando. Y veremos que la Biblia es un libro tan maravilloso donde se encuentran todas aquellas verdades que nosotros necesitamos para nuestra vida y para poder prepararnos para llegar al cielo. Así que sin más, bienvenidos. Y una de las mejores formas que tenemos para poder entender la palabra de Dios es orando siempre que vamos a estudiarla. Así que para empezar, oraremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, bendito y glorificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por todas las bendiciones que nos da cada día. Rogamos que nos pueda seguir guiando y ayudando en esta tarea de instruir a su pueblo. Le pedimos, Señor, que nos guíe en esta hora con este tema tan importante, Señor, que es el estudio de su palabra, el cómo deberíamos de estudiarla. Su Espíritu Santo pueda dirigirnos y pueda darnos el entendimiento que necesitamos. Gracias porque cada día nos demuestra todo el amor que nos tiene. Ayúdenos para que nosotros podamos también, Señor, amarlo como usted nos ama. Quédese con nosotros, todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que seguramente hay personas que recién están conociendo de Dios y la Biblia nunca en su vida la habían estudiado. Y de hecho, muchas personas que nos escriben nos preguntan cómo deberían de estudiar la Biblia. Entonces, veremos que en la palabra de Dios también hay pautas para poder estudiarla. Y el día de hoy, con el amplio conocimiento que el Señor nos está dando mediante su Espíritu Santo, veremos la importancia que tiene de seguir la regla que nos da la palabra de Dios para poder encontrar, entender esos tesoros tan inigualables que existen en la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con nuestro versículo para el día de hoy, que aquí ya nos va indicando lo que empezábamos a decir, ¿no? Que la Biblia misma se va explicando sola en muchos de sus aspectos, porque dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28:10. Aquí Isaías, en la palabra de Dios, nos va indicando de que un poquito aquí dice, un poquito allá. La Biblia se va estudiando con detenimiento, se va analizando los textos y comparándolos con otros, por eso dice, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. O sea, debemos de tener un estudio tan minucioso de la palabra para poder entender esas verdades que, bueno, ya veremos lo que nos dice el Espíritu de Profecía, pero muchas veces hay cosas que hay que escarbar mucho para poder entender el verdadero significado. Porque hoy en día, cuando la palabra de Dios se interpreta de la forma que se quiere, porque realmente una, no se tiene el Espíritu Santo, y otra, nuestras mentes estrechas no permiten que sea la misma Biblia que nos explique aquellas cosas que están ahí escondidas en la misma palabra de Dios. Comencemos con nuestra lectura para el día de hoy, que nos dice, dada por inspiración de Dios, capaz, dice, de hacernos sabio para la salvación, haciendo al hombre de Dios perfecto, completamente provisto para todas las buenas obras. El libro de los libros tiene los más altos derechos a nuestra reverente atención. La Biblia aquí ya nos está explicando
como ya lo hemos visto también en innumerables de nuestras conferencias y en los estudios bíblicos, que es dada por quién, por inspiración de Dios, fue escrita por humanos, pero el Espíritu Santo fue quien la inspiró. Y dice que es capaz de hacernos sabios para la salvación, y al hombre de Dios dice perfecto, ¿para qué? Para buenas obras. Mediante la palabra de Dios es como el Espíritu Santo nos va transformando, y entonces nosotros nos vamos siendo aptos para poder entrar al reino de los cielos. Y es el libro de los libros, no hay otro en comparación que la Biblia. No hay otro libro que nos pueda hacer más sabios, más inteligentes, con más sabiduría que la palabra de Dios. Y entonces dice que nos reclama ese derecho de que Dios tiene para llamar nuestra atención, esa reverente atención que necesitamos ponerle a la palabra de Dios. El estudio superficial de la palabra de Dios, dice, no puede satisfacer las demandas que tiene sobre nosotros, ni proporcionarnos el beneficio prometido. Debemos tratar de aprender el pleno significado de la palabra de la verdad y beber profundamente el espíritu de los santos oráculos. Aquí ya nos va dando unas pautas. Un estudio superficial de la Biblia no es el que deberíamos de hacer. Por eso muchas veces cuando nosotros queremos estudiar la Biblia y con tal de acabarla o de llevar un ritmo súper rápido para terminar la Biblia, digamos, en un año, hay gente que lo hace. Yo no digo que no se pueda hacer, pero bueno, esta es cuestión de la capacidad mental que tenga cada persona, ¿no? Pero al momento de leer varios capítulos, digamos, en nuestro devocional de la mañana, muchas veces no nos permite meditar en ello, porque a lo mejor no tenemos ese tiempo que necesitamos, y por abarcar más, entonces vamos leyendo así muy rápido y muy superficial, y no vamos teniendo una profundidad en esa lectura. Leer diariamente un cierto número de capítulos, aquí vendrá a decir lo que estaba comentando yo, o memorizar, dice, una cantidad estipulada de la escritura sin pensar cuidadosamente en el significado del texto, no servirá de mucho. Estudiar un pasaje hasta que su significado sea claro para la mente y su relación con el plan de salvación sea evidente es de más valor, dice, que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido a la vista y sin una instrucción positiva obtenida. El poder estudiar la palabra de Dios, aunque sea un capítulo por día, o unos cuantos versículos, no lo sé, dependerá de la persona obviamente, pero que ese estudio realmente valga la pena, que nosotros vayamos comparando esos textos que aparecen en ese capítulo si no entendemos, y vamos a otros textos, que es la manera como mejor se puede estudiar la Biblia. El poder tener una profundidad en esa lectura que vamos a hacer es mucho mejor que el estar leyendo muchos capítulos por día, o por mañana o por tarde o lo que sea, para querer que abarcar mucho más o para poder terminar la Biblia más rápido. El objetivo no es ese, el objetivo es aprender la palabra de Dios, aprender esos tesoros. Entonces puede ser que nos lleve mucho tiempo leer la Biblia entera, pero lo importante es que nosotros vayamos comprendiendo esa verdad de la cual nos está hablando aquí. Y que eso que estamos leyendo pueda tener un significado claro para nuestra mente, que lo que hayamos leído realmente lo hayamos comprendido, porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vayamos leyendo la palabra de Dios solo por obligación o por otra cosa que no sea el comprenderla a ciencia cierta? Entonces por eso aquí el Espíritu de Profecía nos va diciendo que debemos de leer la palabra de Dios cuidadosamente, que si es un capítulo por día, que si es unos cuantos versículos por día, o por mañana o por tarde, no importa, con tal de que nosotros hagamos esa profundidad que necesita la palabra de Dios. No podemos obtener, dice, la sabiduría de la palabra de Dios sin prestar una atención seria y en oración a su estudio. Aquí ya vamos viendo otro punto. Estuvimos viendo que una lectura superficial no vale, que estar leyendo tantos capítulos por día si no se tiene una profundidad en el estudio no vale tampoco para poder entender o para poder estudiar bien la Biblia. Y aquí ya nos va diciendo que sin oración ese estudio tampoco vale, porque al final
¿Quién es el que nos muestra las cosas? No es el Espíritu Santo. Él es el que nos muestra las verdades que hay en la Biblia. Entonces, si nosotros no oramos, si no pedimos esa dirección, ¿cómo pretendemos que vamos a entender? ¿O cómo pretendemos que vamos a entender bien las cosas? A lo mejor vamos a interpretar las cosas a nuestra manera, no como el Espíritu Santo dice. Entonces dice aquí que hay que prestar una atención seria y en oración. La oración es primordial. Siempre que vamos a abrir la palabra de Dios, siempre debiera de haber esa oración antes. Es verdad que algunas porciones de las Escrituras son, en efecto, demasiado claras para ser malentendidas. Pero hay muchas porciones cuyo significado no se puede ver a simple vista, porque la verdad no yace en la superficie. Entonces, hay cosas, como decíamos anteriormente, que son muy claras y que no necesitan mucha explicación, porque ya en unos versículos están totalmente explicadas. Pero hay otras cosas que necesitan más profundidad y que necesitan ser comprendidos esos significados para no caer en el engaño. Entonces, primero ya nos va diciendo aquí, debemos de orar, porque cuando hay textos en la Biblia que son un poco complicados de entender, pues lo mejor es orar y que el Espíritu Santo nos vaya mostrando la verdad. Para comprender el significado de tales pasajes, dice, la Escritura debe ser comparada ¿con qué? Con la Escritura. Debe haber una investigación cuidadosa y una reflexión en oración. Entonces, para poder entender esos pasajes difíciles, que a lo mejor nosotros no lo podemos entender o no lo podemos explicar, y que muchas veces eso lleva a tanta confusión que hay hoy en día con la palabra de Dios y con las distintas interpretaciones que se dan, porque aparece un texto ahí y no se le ve en el contexto para empezar. Y entonces la interpretación ya queda, o muchas veces se interpreta algo como solo literal cuando no lo es, cuando es simbólico. O otras veces se interpreta algo solo simbólico cuando realmente también tiene una aplicación literal. Entonces la Biblia misma se va explicando como dice ella sola. Al comparar nosotros cada uno de los pasajes que estamos estudiando con otros pasajes de la Biblia, que muchas veces eso se explica en otras partes de la Biblia, entonces nosotros podemos llegar a ese entendimiento, a ese esclarecimiento de esas cosas que estamos estudiando. Y también nos habla aquí de esa reflexión en oración, la importancia que tiene la oración para el estudio de la palabra de Dios. Tal estudio será ricamente recompensado. Así como el minero, dice, descubre vetas preciosas de metal escondidas bajo la superficie de la tierra, así el que persevera en la búsqueda de la palabra de Dios en cuanto a tesoros escondidos, encontrará verdades de gran valor que están ocultas al buscador descuidado. ¿Están ocultas a quién? Dice, aquel buscador descuidado. Y por eso muchas personas, cuando uno les muestra las verdades que hay en la palabra de Dios, dice, pero ahí no pone tal cosa. Por ejemplo, cuando se habla de que la Biblia misma declara cómo iba a surgir ese poder papal, ese Vaticano, y que sería esa bestia de Apocalipsis, dicen, pero ahí no dice eso. ¿Pero por qué? Porque son buscadores descuidados y no van allá a la profundidad como la Biblia misma, junto con la historia y la profecía, se va explicando de una manera espectacular, tan exacta. Entonces únicamente podemos encontrar esos tesoros escondidos como indagando, buscando, escarbando, dice aquí, así como aquellos mineros que van buscando los tesoros, que van buscando aquellas piedras preciosas, aquellos minerales, lo que sea. ¿Cómo lo hacen? ¿Será que buscan ahí en la superficie? No, se van introduciendo, metiendo hasta poder encontrarlos, porque tienen un objetivo, porque están buscando algo valioso y la palabra de Dios, las verdades que hay en la palabra de Dios son mucho más valiosas que cualquier cosa en este mundo. ¿Por qué? Porque contienen esos pasos para la vida eterna, porque contienen el qué, todas aquellas cosas que el Señor nos va indicando para el tiempo del fin. Entonces, otra de las pautas que nos da aquí para poder estudiar bien la Biblia, que nos dice de que podamos ser buscadores no descuidados, buscadores que se vayan metiendo tan adentro,
escarbando y escarbando para poder encontrar ese significado que tiene la palabra de Dios. Esa es una de las mejores maneras que podemos nosotros estudiar la Biblia. Debe cavar en la mina de la verdad hasta que encuentre su mayor tesoro, y comparando las escrituras con las escrituras puedes encontrar el verdadero significado del texto. Y hay otras personas que dicen, bueno, lo que me estábamos comentando, ¿no? Cuando hablamos de los 6,000 años, y dice, pero en la Biblia no pone que Cristo viene el 2031. Ahí no dice, ¿dónde dice la Biblia eso? Entonces a las personas que dicen estas cosas nosotros les preguntamos, entonces, ¿dónde la Biblia pone que el Vaticano es la bestia? Hablamos de los adventistas, ¿no? ¿Dónde dice eso? Si no se indaga, si no se estudia, si no se va comparando texto con texto, pasaje con pasaje, así superficialmente nosotros no llegamos a eso. Entonces, ¿cómo es que llegamos a descubrir tantas verdades de la Biblia? ¿Cómo es que los pioneros llegaron a descubrir tantas verdades? ¿Cómo llegaron a ver lo del juicio investigador, por ejemplo? Si no fue indagando pasaje con pasaje para poder sacar esas profecías de Daniel, que tuvieron que hacer, ir comparando el Apocalipsis con Daniel, con el Génesis y con toda la Biblia. Y de esa manera realmente se llegó a la conclusión de toda esa maravillosa verdad que estaba en el santuario del Señor y en el juicio investigador. Pero si no haces de las sagradas enseñanzas de la palabra de Dios la regla y guía de tu vida, la verdad no será para ti. Pero si dices, si la palabra de Dios no es una regla y una guía en nuestra vida, si la tomamos así por encima y realmente no le damos la importancia que tenemos, porque hay muchas personas que supuestamente son cristianas, y hablo de cualquier denominación, cualquier religión, y la Biblia la tienen de adorno, porque se dicen cristianos, pero la Biblia solamente cuando van a sus iglesias, y que el pastor se las explique porque yo no lo entiendo. Cuando nosotros deberíamos de entender la palabra de Dios y de poder estudiarla por nosotros mismos. Tiene una gran importancia el poder hacerlo. Claro que muchas veces necesitamos de esa guía. Ya la palabra de Dios nos habla también de ello. ¿Pero qué? Para no ser engañados nosotros tenemos que indagar y por nosotros mismos ir teniendo ese conocimiento. Porque si no vendrán todos aquellos vientos de doctrina y ¡pam!, nos llevarán. La verdad, dice, es eficaz solo cuando se lleva a cabo en la práctica. Y aquí ya vamos viendo más acerca de ese estudio, de cómo estudiar la palabra de Dios. Dice que la Biblia tiene que ser esa guía y esa regla para nosotros, porque si no, la verdad no la vamos a encontrar. Y dice que esa verdad también debe de ser eficaz en nuestra vida práctica. Lo que vamos aprendiendo, lo vamos practicando, porque si no, de nada sirve. Entonces, ¿para qué estudiamos la Biblia? Si la Biblia no logra ese efecto que debe de lograr en nosotros, que es la santificación, que es la preparación, la edificación de nuestro carácter. Si la palabra de Dios dice, condena algún hábito que habéis permitido, un sentimiento que habéis apreciado, un espíritu que habéis manifestado, no os apartéis de la palabra de Dios, sino que os apartéis de la maldad de vuestras acciones y dejéis que Jesús limpie y santifique vuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Cuando conocen la palabra de Dios y cuando muchas veces encuentran a lo mejor la verdad, pero lo que pasa es que eso que encontraron ahí dice que deben de dejar esto, que deben de hacer esto, que deben de hacer lo otro. ¿Y qué es lo que hace? Muchas veces el ser humano, pues como no quiere cambiar, bueno, me voy a buscar otra iglesia, otra denominación que lo explique de diferente manera para así yo poder irme acomodando, ¿no? Lo que está explicando de la palabra de Dios, lo que está diciendo de esa interpretación de eso ya me va mejor a mí, entonces ya me voy por ahí. Y todo lo hacemos a nuestra propia conveniencia, porque hay muchas personas del mundo evangélico, protestante, digamos, que prefiere quedarse en sus iglesias, aunque sea engañados ahí, o muchas veces no engañados, muchas veces saben qué es la verdad, pero ¿qué pasa? Que como ahí se le permite hacer todo lo que quieran,
No, hermano, eso son para los judíos, para el Antiguo Testamento. Eso no tiene validez. Ahora haga lo que quiera, que la gracia de Dios nos cubre y Dios nos perdona siempre. Y por lo tanto, salvos, siempre salvos. Y es así, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, buscamos nuestras conveniencias generalmente, siempre. Entonces, como no queremos dejar algunas cosas que ya nos va bien, que nos gustan, que no queremos hacer ese sacrificio, pues vamos acomodando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y eso es lo que pasa con la mayor parte de religiones que han dejado la ley de Dios a un lado. Porque como al decir que la ley de Dios está clavada en la cruz, y sobre todo aquel mandamiento que habla del sábado, pues yo ya soy libre, ¿no? Ya puedo hacer lo que quiera y al sábado puedo ir aquí, ir allá y no importa. Porque como el pastor me dice que eso ya fue clavado en la cruz, por lo tanto yo le hago caso al pastor y no a la palabra de Dios. O le hago caso al cura, al padre, bueno, a lo que sea que nos esté instruyendo. Confiesa, dice, tus faltas y abandónalas total y decididamente, creyendo en las promesas de Dios y mostrando tu fe por tus obras. Si las verdades de la Biblia se entretejen en la vida práctica, sacarán la mente de la mundanalidad y la degradación, dice. Los que conocen las Escrituras serán hombres y mujeres que ejercen una influencia elevadora. Si la palabra de Dios realmente tiene ese efecto que debe de tener, si nosotros somos sinceros de corazón y vamos buscando la verdad de la palabra de Dios en ella, pues ¿qué dice? Que nuestra mente se elevará, se ennoblecerá, estará preparada ¿para qué? Para cuando Cristo venga. Pero si esas verdades de la Biblia realmente que están ahí y que son muy claras, muchas veces no hacen esos cambios en nosotros, pues de nada sirve que nos digamos cristianos, de nada sirve que vayamos a la iglesia, ya sea en sábado o en domingo, depende de la gente, ¿no? Bueno, de los que quieren seguir engañados creyendo que el domingo es el día del Señor y es el día de ir a la iglesia. En la búsqueda de las verdades reveladas por el cielo, el Espíritu de Dios es llevado a una estrecha conexión con el sincero buscador de las Escrituras. La comprensión de la voluntad revelada de Dios amplía la mente, se expande, se eleva y la dota de nuevo vigor, poniendo sus facultades en contacto, dice, con la estupenda verdad. La comprensión, dice, de la voluntad de Dios revelada por medio de su palabra, ¿qué hace con la mente? ¿Qué hace esa estupenda verdad al estar en contacto con esa verdad? No nos limita. No es que nos lleve a ser infelices y amargados porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer lo otro, sino que, ¿qué dice? Expande la mente, la eleva, la dota de un nuevo vigor, de una nueva forma de ver las cosas, de una nueva forma también de ver la palabra de Dios. Ningún estudio, dice, es mejor para dar energía a la mente, para fortalecer el intelecto, que el estudio de la palabra de Dios. Ningún libro. Libros de ciencia, libros de psicología, libros de motivación, libros de lo que sea en este mundo son los que abundan. Pero dice que ningún libro puede dar esa energía que necesita la mente para poder fortalecer el intelecto, dice, que solamente la palabra de Dios nos la puede dar. Esa energía tan vital que proviene de Dios, que tanto nosotros necesitamos para poder seguir adelante en ese camino, nos la da, dice, el estar en contacto con la verdad. Pero si desechamos la verdad, si esa verdad que vamos conociendo como no me va bien a mí, esa verdad pues la desecho, entonces ¿qué? Nos estaremos quedando en tinieblas y esa luz del Señor no resplandecerá en nosotros. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como la Biblia, que contiene las verdades más ennoblecedoras. Si la palabra de Dios fuera estudiada como debe de ser, veríamos amplitud de mente, estabilidad de propósito, nobleza de carácter, como raramente se ven
en estos tiempos. Y cuánta verdad hay aquí en esta última frase. Si nosotros realmente estudiáramos la Biblia como debiera de ser, si nosotros estudiáramos la Biblia todos los días en oración, con ese estudio minucioso que necesita la palabra de Dios, entonces habría amplitud de mente. ¿Cuántas mentes estrechas hoy en día no vemos? ¿Cuántas personas no vemos que son tan cortas mentalmente que por más que se les explique las cosas, no hay manera de hacerlos entender? ¿Pero por qué? Porque la Biblia no se estudia como debiera de ser, como nos lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque el prejuicio humano está ahí ante todo. Una de las cosas que nosotros debiéramos de dejar para poder estudiar la palabra de Dios son esos prejuicios. La Biblia tenemos que tener muy claro cuáles son esas verdades, cuál es esa doctrina, cuál es esa base que nos pone la Biblia para no ser engañados, para no caer en las trampas del enemigo. En la palabra de Dios están en innumerables capítulos, en todo y cada uno de los libros de la palabra de Dios, porque toda la Biblia es que, nos dice la misma palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para instruirnos. Toda la Biblia. No dice solo el Antiguo Testamento, no dice solo los Salmos, solo los Proverbios, no dice solo los Evangelios, dice toda la Biblia. Entonces, si ahí en la palabra de Dios nos está poniendo que toda la Biblia es útil, que toda la Biblia nos instruye, entonces, ¿cómo es que muchas veces hay personas que dicen que no, que el Antiguo Testamento no vale, o que aquella parte de la Biblia ya no vale? Porque no se estudia la Biblia como debía de ser. Se estudia la Biblia para la conveniencia, no porque realmente querramos hacer esos cambios de corazón en nuestras vidas. Y dice que raramente se ven en estos tiempos lo que nos está explicando aquí, esa amplitud de mente, esa nobleza de carácter, esa estabilidad de propósito. Y más hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, cuando el enemigo está haciendo todo lo posible, porque él sí que se conoce la palabra de Dios de la A hasta la Z. Se conoce la palabra de Dios de una manera impresionante, mucho mejor que la mayor parte de cristianos que hay en este mundo. Sabemos que tiene cuántos años de haberse revelado, muchísimos. Y aparte de que fue un ángel de luz, ¿no? Que tiene los conocimientos de las cosas que hay en el cielo. Que la misma palabra de Dios nos habla que es un ser extremadamente inteligente, dotado de una gran sabiduría, y esa sabiduría aún la tiene. Lamentablemente la usa para el mal, eso sí, pero que conoce la Biblia tan claramente, la conoce, y por lo tanto, ¿qué hace? Pues ir influyendo en cada una de aquellas mentes que se dejan influenciar por él. ¿Para qué? Para tergiversar la palabra de Dios y para dar ese engaño a todas las personas que fuera posible. Incluso dice la misma palabra de Dios a aquellos escogidos. Por eso es que el gran engaño será tan pero tan impresionante que muchas personas que estuvieron en la verdad también caerán en ese engaño. Pero ¿qué pasa con esas personas? Que esa verdad no tuvo ese efecto en la vida. Y por lo tanto de nada sirve conocer la palabra de Dios y esas verdades si no se aplican en nuestra vida. Así que esta ha sido nuestra matutina para el día de hoy. Hemos visto cómo nosotros debemos de estudiar la Biblia. Vimos que no se debe leer superficialmente, que la debemos de leer con oración, pidiéndole al Espíritu Santo esa guía que necesitamos, que debemos de cavar profundamente, comparando los textos un poquito aquí, un poquito allá. Es la forma mejor de entender la Biblia, y que de esas cosas que vayamos entendiendo, que vayamos comprendiendo de la verdad del Señor, una la vayamos aceptando y otra la vayamos aplicando a nuestra vida práctica. Esa es la mejor forma de estudiar la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude para que todo esto que vayamos aprendiendo podamos ponerlo en práctica y nos vaya guiando a esa luz de la verdad que solo su Espíritu Santo nos puede mostrar realmente cuál es. Que Dios los bendiga y que puedan pasar un feliz resto del día.